Hola, amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. ¡Qué bendición tenerte aquí! No creo en las coincidencias. Si estás viendo este video ahora, es porque el Espíritu Santo quiso que escuches este mensaje. Y oro para que Él les hable profundamente como me habló a mí. Lo que voy a compartir hoy no es fácil. Es algo que me conmovió profundamente, que me hizo repensar mi vida, mis costumbres, mi fe. Dios me dio un sueño. Y ese sueño me mostró quién será realmente arrebatado en el rapto. No fue un sueño cualquiera. No se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Me desperté con lágrimas en los ojos, con el corazón acelerado y una certeza dentro de mí. Necesito decirte esto. No para mí, no para ganar vistas. Pero ¿por qué este sueño es una advertencia urgente para el pueblo de Dios? Y si tienes sensibilidad espiritual, entenderás cada detalle. Mira hasta el final, no saltes, porque lo que escucharás ahora podría cambiar completamente tu destino eterno. No soy perfecto, no soy teólogo, solo soy un siervo que tuvo un encuentro real con el Espíritu de Dios, y me dijo, habla, porque muchos piensan que están preparados, pero no lo están. Entonces, con temor y obediencia lo diré, y que el Espíritu Santo use este mensaje como Él quiera. Si sientes paz, quédate. Si te sientes incómodo, quédate también. Porque tal vez este malestar sea Dios llamándote. Ahora, que el Señor nos guíe en cada palabra, y que encuentre corazones dispuestos, humildes y quebrantados. Amén. Recuerdo exactamente cómo empezó. Esa noche no hubo nada diferente. Había orado antes de irme a dormir como siempre hago, y me fui a descansar. Pero en medio de la noche, me encontré en un lugar en el que nunca había estado antes y al mismo tiempo me resultaba familiar. Era como si estuviera flotando sobre la tierra, viéndolo todo desde arriba. De repente, escuché una voz muy fuerte como un trueno que venía de todos lados a la vez. La voz dijo, «Ya viene, prepararse». Al instante mi corazón se hundió. Sabía que este no era un sueño común y corriente. Me estaban guiando a ver algo que Dios quería mostrarme. Y vi el rapto suceder ante mis ojos. La gente empezó a desaparecer. No fue silencio, fue con asombro. Gritos, desesperación, confusión. La gente cayó de rodillas al suelo tratando de entender qué estaba pasando. Algunos fueron tomados, otros se quedaron. Y en ese momento, un dolor profundo se apoderó de mi corazón. Fue como si el Espíritu Santo me permitiera sentir el dolor de quienes se sabían abandonados. No hubo más tiempo. Ya no había elección. Ya era demasiado tarde para cambiar mi vida. Y lo más aterrador fue que muchos de los que se quedaron pensaron que iban a subir. Eran creyentes, conocían la Biblia, pero no lo fueron. Fue entonces que pregunté en el sueño, «Señor, ¿por qué no fue esta gente?» Y Dios me respondió con algo tan claro, tan directo, que nunca lo olvidé, porque no tenían mi sello. En ese momento realmente no lo entendí, pero el Espíritu Santo empezó a explicarme en el sueño mismo. El arrebatamiento no estará basado en el esfuerzo humano, ni en la religiosidad, sino en quienes tengan el sello de mi espíritu. Empecé a recordar versos que ya había leído, pero ahora cobraron vida. No se trataba de obras, de títulos, de ministerios, se trataba de pertenecer verdaderamente. Y solo los que nacen de nuevo, los que son guiados por el Espíritu, los que le oyen y le obedecen, tienen este sello. En ese momento comencé a ver un brillo en algunas personas. Era como una marca invisible a los ojos humanos, pero visible en el mundo espiritual. Estas personas fueron tomadas como si tuvieran imanes en el cielo. Fueron arrastrados, atraídos por una fuerza sobrenatural que no dejaba lugar a dudas. Esos fueron los elegidos. Pero también vi algo que me rompió el corazón. Gente desesperada golpeándose el pecho y gritando, «Estaba en la iglesia, estaba cantando, estaba ayunando, ¿por qué no fui?» Y Dios me mostró que el Espíritu Santo había tratado de corregirlos muchas veces, pero se resistieron.
eligieron seguir a los hombres, los sistemas, las reglas, y no al Espíritu. Fue en ese momento que me desperté. El corazón todavía me aceleraba, me sudaban las manos y una certeza me desgarraba por dentro. Necesito decir esto, porque vivimos pensando que el rapto es solo un tema de predicación, una doctrina, pero no lo es. Es real, va a suceder, y será rápido, será impactante, compartirá viviendas, revelará quién eres y quién pretendes ser. Y el criterio no es quién luce bien, sino quién tiene el sello. Eso me dejó en shock durante días. Y lo confieso, comencé a revisar mi propio viaje, porque si el Espíritu Santo es el sello, entonces lo más importante en mi vida es escucharlo y obedecerlo. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar dentro de mí. Dejé de mirar lo que hacen los demás. Deja de comparar tu viaje con el de otros, porque en ese sueño entendí que el Espíritu Santo guía a cada persona de manera diferente, y lo que Él me prohíbe, tal vez a ti aún no te lo haya dicho, pero si no estás escuchando, Él se callará. Y sin el Espíritu, sin la corrección, sin la dirección, no hay sello, y sin sello, no hay arrebatamiento. Ese fue el sueño. Y esa es la verdad que ardía dentro de mí hasta que decidí contarla. ¿Por qué Dios está clamando dentro de los corazones? Escuchen mi voz antes de que sea demasiado tarde. Después de ese sueño, lo primero que hice fue abrir mi Biblia. Necesitaba confirmar que lo que vi realmente tenía una base en las Escrituras. Y cuando leí Efesios 1, 13, 14, comencé a llorar. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Era exactamente lo que el Señor me había mostrado. El arrebatamiento no depende de lo que ven los ojos humanos. Se basa en una marca invisible, pero que el cielo reconoce. Es el sello. Y ese sello no se gana con la asistencia a la iglesia, ni con la fama en el ministerio, ni con el aplauso de los hombres. Es dado por Dios a aquellos que verdaderamente creen y verdaderamente se entregan. El Espíritu Santo no es un adorno espiritual. Él es el signo de quien pertenece a Cristo. Él es el esposorio entre nosotros y nuestro Salvador. Y cuando el novio regrese, solo se llevará al que tenga este anillo en su dedo espiritual. Me hizo comprender por qué tantas personas buenas, comprometidas y fieles a la iglesia aún quedaron atrás. Porque estaban dentro de la religión, pero no estaban sujetos al Espíritu. Muchas veces sabían la verdad, pero no obedecieron. Querían seguir a Dios, pero a su manera. Y el Espíritu Santo no es solo un consejero. Él es el Señor. Y quien no le obedece, no es guiado. El sello no se consigue con esfuerzo humano, es dada por la fe verdadera. Una fe que se manifiesta en la obediencia. ¿Por qué creer en Jesús? No se trata solo de repetir una oración. Es permitir que el Espíritu Santo entre y gobierne la vida. Y cuando eso sucede, algo cambia dentro de nosotros. Empezamos a sentir lo que Dios siente. Empezamos a rechazar lo que previamente aceptamos. Nuestra mente cambia, nuestros deseos cambian, y eso no es religión, es transformación. Es un proceso interior que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Por eso el sello no se puede falsificar, ni siquiera copiado. Solo existe cuando Dios lo coloca. En el sueño, Dios me hizo sentir el peso de la diferencia entre los sellados y los no sellados. Era como si hubiera una línea espiritual invisible que separaba a los dos grupos. Y la línea era clara. ¿Quién es del Espíritu y quién todavía es de la carne? Que escucha al Espíritu y que solo escucha sus propios deseos. Los que se corrigen y se humillan, y los que endurecen su corazón y siguen adelante. Y eso me hizo entender una cosa. No se trata de perfección, se trata de sumisión. Dios no espera personas perfectas, sino corazones rendidos, y es en estos corazones donde Él pone su sello. Desde ese día, comencé a decir una oración diferente. Antes, pedí bendiciones. Ahora te pido, Señor, no me dejes vivir ni un día sin tu presencia, porque
¿De qué sirve conquistarlo todo y no ser reconocido por Él? ¿Cuál es el punto de ser conocido en la tierra e ignorado en el cielo? El Espíritu Santo es el sello, y sin Él no tiene sentido llevar el nombre de Cristian. El cielo no reconoce títulos, reconoce esencia, y la esencia proviene de Él. El Espíritu es quien convence, guía, separa, protege, y en el arrebatamiento solo Él será el criterio. Esto es lo que el Señor me hizo ver, sentir y comprender. Y quizás ahora te estés preguntando, ¿pero cómo sé si tengo este sello? La respuesta no está en los regalos, no es en apariencia. Está en lo que sientes cuando pecas. Está en cómo respondes cuando Él te corrige. Está en tu obediencia incluso cuando nadie esté mirando. El Espíritu Santo te llama cerca, no al escenario. Él quiere formar a Cristo dentro de ti, no un carácter religioso. Y quienes tienen el sello viven en constante transformación. No te conformes con el pecado. No justifica el error. Llora, se arrepiente y cambia. Porque quien está sellado pertenece, y quien pertenece escucha y obedece. Después del sueño, comencé a darme cuenta de cómo el Espíritu Santo siempre había estado tratando de corregirme, incluso cuando yo no me daba cuenta. Ya conoces ese pensamiento que surge de la nada y dice, no digas eso, no actúes así. Vuelve y pide perdón. Aquel no fue mi conciencia, era Él, fue el Espíritu guiándome, y tantas veces lo ignoré. Muchas veces pensé que era una exageración, o que estaba siendo demasiado espiritual. Pero ahora lo entiendo. Cada vez que me resistí, endurecí mi corazón. Y eso es peligroso, porque cuanto más resistes, más silencias su voz. Dios no grita, Dios susurra. El Espíritu Santo no obligas a nadie, convence con dulzura. Pero si no quieres escuchar, Él se calla. Y cuando Él calla, empezáis a vivir según la carne. Sigues yendo a la iglesia, sigues cantando, sigues moviéndote, pero por dentro algo murió. La sensibilidad desaparece y ya no sientes cuando estás lastimando la voluntad de Dios. Aquí es donde surge el peligro, porque todavía estás activo, pero ya no estás siendo guiado. Te vuelves como un barco a la deriva, hermosa por fuera pero sin dirección. Eso es lo que Dios me mostró más dolorosamente en el sueño. Gente sincera, pero desobediente. Personas que amaban la iglesia, pero ignoraban al Espíritu. Personas que seguían las reglas humanas, pero no se doblegaron a la corrección divina. Porque es fácil seguir las reglas. Es difícil obedecer cuando nadie mira. Es difícil humillarse, reconocer su error y cambiar. Y el Espíritu Santo siempre nos llevará a ese lugar, el lugar de la verdad, de resignación, desde la entrega. Quien tiene el sello se corrige y acepta la corrección, porque sabéis que quien ama, disciplina, y quien disciplina, se prepara. ¿Quieres saber si tienes el Espíritu Santo? Mira lo dispuesto que estás a ser confrontado. Mira cómo reaccionas cuando Dios dice no. Si justificas el error, si lo endureces, si lo ignoras, entonces ten cuidado. ¿Por qué los que tienen el Espíritu no viven a la defensiva? Vive roto, vive sensible, escucha en vivo. Y cuando cometes errores, porque los cometerás, te arrepientes, cambias y aprendes. La gran diferencia no está en los que nunca han caído, sino en los que se levantan transformados. Esta es la obra del Espíritu. Este es el sello de Dios. Una vez que entendí esto, dejé de mirar a los demás. Antes pensaba, pero fulano de tal hace esto y Dios lo usa. Pero esa hermana es así y está bien. Ahora sé que el criterio de Dios no es la apariencia. El Espíritu Santo puede estar llamándote a un camino más estrecho que otros, porque su plan contigo es diferente. Puede que os esté separando no por castigo, sino por un propósito. Y si ignoras esa voz para seguir a la multitud, pierdes el rumbo. Y quien pierde el rumbo pierde el sello. ¿Por qué el Espíritu Santo no nos acompaña en la rebelión? Él nos guía en la obediencia.
Si estás escuchando este mensaje ahora mismo y sientes que Dios te está hablando, no endurezcáis vuestro corazón. Quizás haya tratado de corregirte antes, quizás te resististe, pero Él está aquí, una vez más, llamando tu nombre. Porque Él todavía te ama, todavía quiere sellarte, Él todavía quiere prepararte, y lo hace con amor, con paciencia, con misericordia. Pero llega un momento en que se alejas y sigues ignorándolo. Y no te deseo eso, el Espíritu Santo lo es todo, y sin Él, somos simplemente personas religiosas en camino de colisionar con la eternidad. Después de compartir este sueño con algunas personas cercanas a mí, escuché algo que me cortó por dentro. Alguien dijo, pero ya soy de Dios, estoy tranquilo. Ya estoy bautizado, soy creyente desde hace años. Y fue en ese momento que comprendí cuánto la falsa seguridad es uno de los mayores peligros espirituales. Porque cuando crees que estás demasiado seguro, dejas de mirar. Y eso es exactamente lo que advirtió Jesús. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y si te paras a pensar, muchos de los que se quedaron en el sueño fueron precisamente los que creían estar preparados. Ellos cantaron, ellos oraron, hablaron maravillosamente. Pero no tenían el sello. Tenían una práctica religiosa, pero no tenían vida en el espíritu. Eran conocidos en los círculos evangélicos, pero desconocido en el cielo. Es doloroso decirlo, pero es necesario. Porque el infierno está lleno de personas que estaban seguras de la salvación. Personas que creían que con solo asistir a una iglesia estaba garantizado. Pero Jesús fue claro. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden obedecer esta voluntad. La falsa seguridad hace que dejes de escuchar al Espíritu Santo. Empiezas a confiar en la rutina, la tradición, la reputación. Empieza a vivir como si todo ya estuviera bien. Pero por dentro el corazón está frío, indiferente, seco. Ya no sientes la presencia. Ya no hay lágrimas en el altar. No más arrepentimientos profundos. Solo reaccionas por instinto. Simplemente repite lo que siempre hizo. Y lo más aterrador, empiezas a acostumbrarte al error. Empiezas a encontrar normal vivir con ira, chismes, orgullo, vanidad, y aún considerarte espiritual. En el sueño, Dios me mostró claramente, no es lo que parece, es a quien pertenece. Y la única manera de pertenecer es siendo sellado por el Espíritu Santo. Esto es lo que diferencia a los niños de los partidarios. Esto es lo que separa a los sirvientes de los espectadores. Y el sello no viene con la hora de ir a la iglesia. Viene con la rendición. Viene con entrega real. Viene con la santificación. Viene con renuncia. El que tiene el Espíritu oye. Quien tiene el Espíritu cambia. El que tiene el Espíritu soporta la corrección, ama la verdad, odia el pecado. ¿Quién tiene el Espíritu? No vive cómodamente en el error. Por eso hoy oro de otra manera. Ya no pido reconocimiento, ni poder, ni regalos. Solo pido, Señor, no me dejes vivir engañado. No me dejes pensar que estoy listo si no lo estoy. Porque el mayor engaño de la vida cristiana no es el pecado abierto, es la religiosidad disfrazada. Es la falsa tranquilidad que pretendemos no escuchar. El Espíritu ya no habla, y sin Él puedes incluso permanecer en el banco de la iglesia, pero cuando los cielos se abran, continuarás allí, en el banco, porque no subió. Entonces, si todavía sientes que el Espíritu te habla, eso es una señal de esperanza. Eso es gracia. Este es Dios llamándote a regresar. Pero si ya no sientes nada, ora ahora. Gritar, llorar, pide sentir de nuevo, porque el Espíritu Santo es la línea que separa a los salvos de los perdidos. Es la voz que dice, vuelve, cuando todos los demás se van. Es la dirección que salva cuando el mundo entero grita. Y si todavía te habla, escucha. No espere hasta que sea demasiado tarde para buscar el Espíritu, porque en el día del arrebatamiento,
Solo ascenderán aquellos a quienes Él reconoce como suyos. Lo que más me marcó del sueño no fue el momento del rapto en sí, sino lo que vino después. Cuando la gente empezó a desaparecer, hubo un pánico generalizado. Era como si el mundo se hubiera congelado durante unos segundos y de repente despertara en la desesperación. Vi madres llorando, niños corriendo por las calles, pastores llorando, iglesias vacías y templos llenos, pero vacío de significado. El sentimiento era claro: nos quedamos. Y el dolor que se apoderó de la gente no era solo miedo, era vergüenza. Una profunda vergüenza que iba acompañada de una cruel certeza. Lo sabía, pero no obedecí. Podía ver los pensamientos de la gente. Fue como si Dios me dejara sentir el dolor en sus almas. Muchos dijeron: pero oré, fui alabado, hice campaña, ayuné. Pero dentro de ellos el Espíritu respondió: pero ustedes nunca me obedecieron. Y me desgarró por dentro porque ya no había tiempo. Era un arrepentimiento que ya no podía convertirse en cambio. Era como intentar volver cuando la puerta ya estaba cerrada. Las oraciones ahora sonaban como gritos ahogados. Los elogios se convirtieron en lamentos. Y los versos memorizados ahora eran espinas. El peso de los que se quedaron no fue solo emocional, era espiritual. Fue el peso de la ausencia, del vacío, de saber que algo precioso se perdió para siempre. Y lo peor de todo, Dios ya lo había avisado. El Espíritu Santo ya había hablado, corregido, advertido. Pero la gente lo ignoró. Eligieron seguir a hombres, doctrinas blandas, conveniencias. Eligieron servir a Dios con la parte de sus corazones que les quedaba. Y ahora, en ese escenario, no hubo más excusas, solo dolor. Y no un dolor cualquiera, sino un dolor eterno. Un dolor que siente alguien que ha escuchado la verdad toda su vida y aún así decidió quedarse ciego. Muchos dijeron: pero se me puso la piel de gallina durante el servicio. Otros: lloré cuando alabé. Pero ese no era el sello. Esto fue emoción. El sello es la obediencia. El sello es la rendición. El sello es la transformación diaria. Es caminar en santidad incluso cuando nadie está mirando. Y en el sueño, esa era la diferencia entre los que subían y los que se quedaban. Los que tenían el sello no tenían dudas. Se levantaron con paz, con ligereza, con brillo. Los que se quedaron estaban conscientes. Nadie allí preguntaba qué estaba pasando. Todos lo sabían, y sabían por qué no fueron. Eso me dejó con un nudo en la garganta. Me desperté sintiéndome enferma, pesada, con los ojos llenos de lágrimas. Me quedé en silencio por un rato, tratando de procesar todo. Y Dios me dijo claramente: hija, habla. Porque muchos piensan que están a salvo, pero están en peligro. Y es por eso que decidí grabar este video, porque no puedo quedarme con algo tan serio, tan real, tan urgente. El Espíritu Santo me mostró eso. La mayor desesperación en el rapto no será el caos en el mundo, será la certeza en los corazones de aquellos que se quedaron. Y si estás escuchando esto ahora, todavía estás a tiempo de elegir el camino correcto. La pregunta no es si vas a la iglesia o si tienes un ministerio. El caso es: ¿estás obedeciendo al Espíritu Santo? ¿Estás escuchando su corrección? ¿Estás dispuesto a cambiar incluso si te duele? Porque quien hoy lo ignora, mañana puede arrepentirse para siempre. El rapto sucederá. Y cuando suceda, no habrá excusas, ni argumentos, ni arrepentimiento útil. Solo quedará la más dura realidad de la vida espiritual. O eres de Dios, o no lo eres. Y al final, solo el Espíritu sabrá quién lleva el sello. Que este dolor que vi en el sueño no seas tuyo. Todavía hay tiempo. Escuche la voz de Dios, mientras todavía hay tiempo. La marca de alguien que pertenece a Dios no está en la boca, está en el corazón. No se mide por cuántas palabras puedes hablar en lenguas, sino por cuánto obedeces una dirección.
El Espíritu Santo es como una huella digital invisible. Toca a quienes son suyos y comienza a moldearlos. Corrige, confronta, distancia, separa, orienta. Y los que están sellados sienten esto todos los días. Siente malestar en el pecado. Te sientes triste cuando cometes errores. Y sientes paz cuando obedeces. Esta es la marca de alguien que pertenece al Señor. Sensibilidad a su presencia. Porque donde está el Espíritu hay transformación. En el sueño, los que subían no eran los que hablaban más bellamente, ni los que vestían de la manera más santa. Eran los que tenían un brillo diferente, como si una luz suave saliera de su interior, y ese era el sello. No era visible a los ojos naturales, pero en el mundo espiritual era fuerte, evidente, incuestionable. Fueron reconocidos por los cielos, no porque dijeran Señor, Señor, sino porque vivían como siervos, tenían la marca. Y la marca no es desempeño, es presencia. No es espectáculo, es rendición. Hoy en día es fácil parecer un creyente. Es fácil memorizar versos, ayunar colectivamente, usar palabras espirituales. Pero todo esto podría ser simplemente un maquillaje religioso. Porque lo que realmente demuestra quién pertenece a Dios es el comportamiento fuera del escenario. Es silencio cuando puedes gritar. Es el perdón cuando te han herido. Es humildad cuando uno puede defenderse. Es un arrepentimiento sincero cuando cometes un error. Nadie ve esto, pero Dios lo ve. Y ahí es donde Él pone el sello. En obediencia secreta, en santidad solitaria, con el temor de que nadie aplauda, pero el cielo lo reconozca. El Espíritu Santo no es una energía. Él es una persona. Él habla. Él guía. Advierte. Y si lo escuchas, sabrás exactamente de qué estoy hablando. Él te convence de pecado incluso antes de que peques. Él susurra, no hagas eso. Y cuando lo oyes, estás siendo sellado. Cuando obedeces, estás siendo moldeado. Y cuando insistes en resistir, te estás alejando. Por tanto, la marca de quien pertenece a Dios no está en las grandes obras, sino en las pequeñas obediencias. Porque para Dios, la fe se prueba en secreto. En la elección que nadie ve, pero el cielo registra. Si te sientes presionado a complacer a los demás, pero el Espíritu te llama a ser diferente, elige el Espíritu. Si el mundo entero va en una dirección, pero Dios dice, quédate, quédate. Porque aquellos que son suyos no siguen a la multitud, siguen la voz. Y esta voz es muchas veces sutil, pero lo transforma todo. Fue esta marca la que vi en el sueño, una marca espiritual viva. Y los que no lo tenían intentaron escalar, pero no pudieron. Porque la puerta era solo para los que le pertenecían, solo para los que estaban marcados. Y no era la marca de la religión, era la marca de la rendición. Entonces te pregunto, ¿tienes esta marca? Y no estoy preguntando si se te pone la piel de gallina en la adoración, o si has visto milagros. Te estoy preguntando si obedeces al Espíritu, si le permites cambiar quién eres. Porque al final, el arrebatamiento no será un concurso de popularidad espiritual. Será el momento en que el cielo reconozca a los suyos, y solo ascienden aquellos que tienen la marca. No es quien parece, no quien actúa, no quien grita más fuerte, pero quien escucha, obedece y pertenece. Esa es la diferencia entre quedarse y ser secuestrado. Una de las mentiras más grandes que el enemigo ha sembrado en los corazones de muchos cristianos es la idea de que seguir a Dios es una carga, que ser santo es demasiado difícil, que obedecer al Espíritu Santo es algo de pocos. Pero lo que Dios me mostró en el sueño fue todo lo contrario. Los que estaban ensillados se levantaron con ligereza. Había paz en los ojos, descanso en el alma. Y allí entendí lo que Jesús quiso decir cuando dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es que no haya renunciación, la hay. Pero cuando el Espíritu está dentro de ti, Él mismo te ayuda a vencer. No se trata de fuerza, se trata de dependencia. Quien intenta obedecer a Dios en la carne vive agotado.
vive frustrado, vive exigiéndose, castigándose, arrastrándose, y por eso muchos se dan por vencidos, porque nunca entendieron que la santidad no es una escalera, es un río. No se sube con esfuerzo, te dejas llevar por el Espíritu, y Él moldea, pule, corrige. Es un proceso, y Él mismo os sostiene en Él. El problema es que la mayoría de la gente quiere controlarlo todo, quiere saber todo el plan, quieres entender antes de obedecer, pero el Espíritu Santo no negocia, Él guía, y quien es de Él confíe. En el sueño, quienes tenían el sello no parecían perfectos, no eran los más populares, no eran los que tenían las voces más bonitas, pero ellos fueron los que siguieron al Espíritu incluso cuando no tenía sentido. Cuando Él dijo, no vayan, ellos no fueron. Cuando Él dijo, regresa y arréglalo, ellos regresaron. Incluso sin entender obedecieron, y eso facilitó el camino, porque cuando dejas de luchar contra Dios, descubres que la paz está precisamente en la obediencia. El peso de la vida cristiana no está en la renuncia, sino en la resistencia. Y quien resiste, sufre. ¿Cuántas veces he intentado cambiar algo de mí con mis propias fuerzas y he fracasado? Solo cuando me entregué el Espíritu, hizo en días lo que yo había estado tratando de hacer durante años, porque Él es quien transforma. Él es quien convence. Él es quien lo empuja al lugar correcto. No se trata de religiosidad. No se trata de una lista de tareas pendientes. Se trata de presencia. Se trata de dejarse guiar en cada detalle. En tu forma de hablar. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo amas? El Espíritu se preocupa por todo. Y cuando se lo permites, Él se involucra en todo. Y eso hace posible el viaje. Por eso tantos cristianos están frustrados, porque les enseñaron a servir a Dios basándose en reglas. Pero sin el Espíritu, incluso la Biblia se convierte en una carga. Sin el Espíritu, la alabanza se convierte en actuación. El ayuno se convierte en una obligación. La adoración se vuelve rutinaria, pero con Él todo cobra vida. Incluso el silencio se convierte en oración. Incluso las lágrimas se convierten en intercesión. Y comprendes que no se trata de hacer, sino de ser. Sea suyo. Déjate guiar. Estar roto. Esté separado. Y esto, aunque sea desafiante, es ligero. Porque no eres tú quien intenta hacerlo bien, es Él quien te guía por el camino correcto. Si camina demasiado pesado, es posible que esté intentando caminar solo. Quizás estés haciendo todo por esfuerzo. Quizás estés tratando de agradar a Dios sin escuchar al Espíritu. Y eso nunca funcionará. Porque no fuimos llamados a caminar con dificultad para respirar. Estamos llamados a ser guiados. Y el Espíritu Santo no empuja a nadie, sino que invita. Él llama. Él guía. Y cuando dices sí, todo cambia. Todo fluye. Todo se alinea. Porque dejas de luchar contra Dios y empiezas a caminar con Él. Y entonces sí, el viaje se vuelve más fácil, porque quien guía es Él. En el sueño, después de ocurrido el rapto, todo fue diferente. Era como si el mundo hubiera cambiado su atmósfera. El tiempo parecía más oscuro. El clima es más pesado. La gente miraba al cielo con una desesperación que no se puede explicar. Ellos sabían. Lo que predicaban era real, pero ahora ya era demasiado tarde. Y desde que desperté, ese sentimiento no me ha abandonado. El Espíritu Santo no solo me mostró lo que está por venir, me dejó sentir. Y te puedo asegurar con temor en mi corazón, estamos en los últimos minutos de la última hora. El tiempo de la misericordia se está acercando, y muchos todavía juegan con la eternidad. Es como si estuviéramos en una habitación que poco a poco se iba oscureciendo. Pero estamos tan ocupados con las distracciones que no nos damos cuenta. Y de repente, todo se apaga. Y cuando se apaga la luz, te das cuenta de que no hiciste lo que debías. Este es el sentimiento que me ha consumido desde ese día. El Espíritu me habló. Muchos se están preparando para todo, excepto para el rapto. Están preocupados por las carreras, la estética, la aceptación, la teología,
el ministerio, pero se olvidaron de lo esencial. ¿Estás viviendo con el sello o con la apariencia? Mientras escuchas este mensaje ahora, el cielo está en pie, los ángeles se están moviendo, el reloj de Dios está contando, y el Espíritu está llamando a las puertas de los corazones que antes eran sensibles, pero que ahora están fríos. Curtido, demasiado racional, demasiado escéptico, demasiado cansado, pero todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, pero no es mucho. Y si continúas ignorando la voz del Espíritu, Él guardará silencio, no por malicia, pero porque Dios respeta el libre albedrío. Él llama, Él convence, pero Él no lo fuerza. Y cuando suceda el arrebatamiento, no habrá ninguna advertencia. La palabra dice que será como en los días de Noé. La vida transcurrió con normalidad, pero ha llegado el día. Y los que estaban fuera del arca se quedaron. Hoy, el arca es el Espíritu Santo. Es Él quien lo sella. Es Él quien protege. Es Él quien dirige. Y si no estás dentro de esa arca, lo estarás. No importa cuántas veces digas amén. No importa cuántas vidas del Evangelio hayas visto. Sin el sello, no subirás. El rapto no será anunciado por los medios. Será silencioso, repentino y eterno en sus consecuencias. ¿Estás preparado? Y no me refiero a si asistes al culto. Te pregunto si estás escuchando al Espíritu, si estás obedeciendo, si vives como sabes que puede ser hoy, porque puede. Podría ser hoy, podría ser mañana, o podría ser incluso antes de que termine este video. El cielo está listo y el mundo está en cuenta regresiva. Las señales están por todas partes. Las profecías se están cumpliendo. El engaño se está extendiendo. Y el Espíritu sigue llamando, pero solo por un corto tiempo. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para despertarte. Porque vi lo que viene. Sentí la desesperación de los que se quedaron. Y no quiero eso para nadie. Ni para mí, ni para ti, ni para nadie que todavía esté indeciso. Rapture no espera opinión. No respeta la tradición. Él sigue el sello. Y la pregunta ahora es simple, directa e imposible de ignorar. ¿Tienes el sello? ¿O vives como si todavía estuvieras a tiempo de decidir? Porque el tiempo se acaba. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Dios te está llamando. El Espíritu Santo está llamando a la puerta de tu corazón. Y Él no llama en vano. Toca cuando quiere entrar. Golpea cuando quiere sellar. Y hoy, ahora, en este mismo momento, es tu última vocación. No porque Dios te rechace mañana, sino porque tal vez mañana no haya tiempo. Quizás el arrebatamiento llegue mientras todavía estás tratando de tomar una decisión. Y esta indecisión es peligrosa, porque el rapto no es una amenaza, es una separación. Y cuando sucede, el que no esté preparado, lo estará. La pregunta no es si eres evangélico. No lo es si ya has sido bautizado. Se trata de si tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y si no sabes la respuesta, esa es una respuesta. ¿Por qué el que tiene el Espíritu lo sabe? Sentarse, vivir. Él corrige, Él guía, Él habla, se transforma. Y si esto no está sucediendo en tu vida, tal vez sea hora de detenerlo todo, para apagar el ruido, arrodillarse, para llorar, desgarrador. Porque Dios sigue llamando. Todavía quiero sellar. Todavía dice, ven porque todavía hay tiempo. El rapto no es para los perfectos, es para los rendidos. Para aquellos que escuchan la voz del Espíritu y la siguen, incluso con miedo, incluso sin entenderlo todo, incluso con debilidades. Lo importante no es estar libre de defectos, lo que corrige es estar bajo la voz. El cielo reconoce a los que obedecen, que llora en secreto, quien perdona cuando duele, que se aleja cuando nadie ve, que elige a Dios incluso cuando está solo. Estos son los sellados, estos son los que se levantarán, estos son los que escucharán, venid, benditos de mi Padre. Ahora es tiempo, cierra los ojos. Escuche lo que Dios está diciendo dentro de usted. No te endurezcas,
No racionalices, sentir, porque el Espíritu no está lejos. Él está allí ahora. Y si quieres, Él entrará, lo sellará, se transformará, Él te guiará. Y cuando el cielo se abra, te levantarás, no por mérito, pero por marca, no por obras, pero por obediencia. Y todo comienza con una decisión, una oración, un reconocimiento. Necesito tu Espíritu, Señor. Séllame, llévame, transfórmame, soy tuyo. Si quieres decir esta oración conmigo, repítela ahora con fe y con el corazón quebrantado. Señor Jesús, reconozco que sin tu Espíritu no soy nada. Perdona mis pecados, límpiame, séllame con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero ser encontrado listo en el día de tu venida. Quita de mí todo lo que no te agrada. Y lléname de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de los sellados. Pero recuerda, el sello no es un momento, es un viaje. Sigue escuchando, sigue obedeciendo, sigue rompiendo, porque Jesús va a regresar. Y esta era su oportunidad, tu advertencia, tu última vocación. No te endurezcas, porque la próxima vez que el cielo se mueva, puede que no te quede tiempo.